lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Nunca dejes de soñar. Hola, hola milagreros, mi nombre es Cristian Valencia y hoy te traigo a una invitada súper especial para este nuevo podcast. Ella es mi amiga Nabilé, que coincidí, conecté con ella en un proceso de transformación llamado Mujer Medicina, en donde la verdad es que grandes secretos, grandes descubrimientos y sobre todo un gran aprendizaje para nuestra vida, para entender el porqué de tantas cosas, por qué nos sucede lo que nos sucede, por qué repetimos lo que repetimos y por qué seguimos cayendo con las mismas cosas gachas día tras día en nuestra vida, ¿no? Entonces, ella es una gran amiga que está cargada de netas del planeta. Ella te dice las cosas así directas y neta como son. Esa es su energía, esa es su esencia. Y quiero presentarte a Nabilé Cepeda, que está aquí hoy con nosotros. Bienvenida, Navi. Gracias, amiga. Gracias, Cris. Pues la verdad es que yo estoy bien contenta de que tengamos esta charla en este podcast para animar a más personas a entender su proceso, también entender pues, que la vida está hecha así como de subidas y bajadas, pero que siempre hay una luz ahí alumbrándonos, siempre a cada instante y a cada momento, ¿no? Y pues si nos puedes ir contando un poquito de ti, amiga Nabilé, de qué la giras en este mundo. Sí. Bueno, pues de entrada esto creo que también es una... Yo también quisiera hacer la invitación para todos aquellos que viven en el closet, aquellas brujas que están en el closet, a que salgan. Primera invitación. Sí, o sea, mi primera invitación es a que salgan, ¿no? También, bueno, también aplica para los hombres propiamente, también para que hombres y mujeres se animen también a salir del closet, ¿no? Bueno, pues, ¿a qué me dedico yo? La realidad es que antes de empezar como que a hablar un poco de mi historia curricular, que francamente sería muy larga, repito, es muy larga. Y creo que podría ser un poco plana. Bueno, en realidad hay mucho de todo, ¿no? Pero la realidad es que vamos a ponerle un poco más de sazón a todo esto. Y creo que mucho de este despertar espiritual viene a partir de que tú te haces consciente, o más bien desde que tú tomas la decisión de hacerte responsable de ti mismo. Y creo que el hacerte responsable de ti mismo no es solamente el decir, me voy de casa de mis papás y ya voy a ser un hombre o una mujer independiente, ¿no? Voy a ir al súper solo y al cine solo y así. La realidad es que lleva, la primera parte es hacerte, sí, responsablemente en lo práctico, ¿no? En la parte de los gastos, de tu alimentación, de que te puedas organizar. Esa es la parte práctica, pero también conlleva una responsabilidad emocional, de que tú te hagas responsable y que puedas echarte un clavado al cuarto de los trastes viejos y empieces a organizar algunos trastes y otros definitivamente pues ya los saques, ¿no? No se vale que los andes regalando, o sea, sácalos por favor, ¿no? Y por supuesto con ello también viene una parte en donde también corresponde que te hagas responsable de tu espiritualidad, independientemente de lo que creas o de quién creas o si crees o no crees, da igual, ¿no? Pero la parte, sí o sí, la parte cognitiva te va a llevar también a una parte a que toques esa emoción que existe en ti, la parte del ego, tus miedos, el amor, ¿no? Y necesariamente te va a empujar a que también tengas un despertar espiritual, ¿no? Entonces, para mí es así como funciona. Para mí es como muy clara una triada, por así decirlo, ¿no? La parte práctica, la parte mental, la parte emocional y bueno, sí o sí te va a llevar a esa expansión espiritual, ¿no? Entonces, todo comenzó un día que de verdad desperté y dije, hoy voy a cambiar. Así como la canción de Lupita D'Alessio, dije, hoy voy a cambiar. No, la verdad es que dije, me voy a hacer responsable de esto
porque no quiero repetir la historia entre mi madre y mi abuela. Dije, no quiero. Y también no quiero repetir esta historia que yo he estado viviendo o esto que yo he visto de mi mamá. No quiero esto y tampoco quiero esto otro, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a cambiar muchísimas cosas. También a nivel pareja fue lo mismo. Un día desperté y dije, qué horror, no quiero volver a despertar con esta persona, punto número uno. No, bueno, eso fue el subsecuente. Pero en realidad dije, qué horror, así van a ser todos mis domingos. Qué horror. Yo no quiero despertar con este sujeto todos los domingos. Y no quiero que mis domingos sean así de planos y así de aburridos y así de feos. Y entonces la vida, el cosmos, los planetas, quien sea, mi mente se empezó a organizar y dejó de tener miedo. O sea, sí había una parte de mí que aún estaba un poco temerosa porque naturalmente era lo humanamente conocido para mí, pero la verdad es que no estaba siendo feliz. Entonces, lo que empezó a suceder cuando yo dije, a partir de este momento quiero que cambie esto de mi historia personal, pero también de mi historia familiar. Entonces empecé como vaya, lo primero que llegó a mí fueron oportunidades de trabajo y empecé a trabajar. De repente llegué a una empresa nacional muy grande. Omitiré el nombre porque no les voy a hacer el comercial, porque ya no trabajo, ya no trabajo ahí, pero ahorita ya no quiero después que me culpen por inconsciente, no, es cierto. Pero bueno, entonces la cosa es que entré ahí a trabajar y conocí a la persona que hasta el día de hoy es mi pareja. Entonces cuando lo vi dije, literalmente dije, a la madre, o sea, ¿qué es esto? Entonces empecé a temblar, de verdad, pero a temblar, o sea, como gelatina, las piernas, las manos, o sea, todo lo que no te puede temblar te tiembla, ¿no? Y así, o sea, de verdad, en serio, ¿no? El ojo, la boca, o sea, el ojo se me cerraba, el labio me parpadeaba, empecé a sudar, o sea, era la cosa más horrible que, qué horror, qué vergüenza. Qué romántico. Sí, y aparte así como de qué buen momento para venirme a presentar con el amor de mi vida, así de, por Dios, ¿qué me está pasando? ¿No? Pero, y aparte, o sea, era una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces así como que, o sea, todo lo que puedes, o sea, todo lo que no puede salir mal, salió, ¿no? Y entonces, dije, no, o sea, esto tiene que cambiar. Porque lo que en ese momento ese trabajo me estaba exigiendo era dar todo de mí y lo que yo misma me empezaba a exigir para empezar a salir de lo habitualmente conocido era mucho. Entonces, sí o sí yo necesitaba hacer todo lo que estuviera de mí para poder avanzar personal, profesionalmente y pues también quedarme con el premio mayor, ¿no? O sea, era todo o nada. Entonces, y también, por supuesto que en mí empecé a descubrir algo que se llama admiración, que yo no conocía, y por supuesto que no sentía nada bueno, pues sí sentí un poco, ¿no? Por la otra persona, pero admiración no. Así que tú digas, wow, admiro esta parte, no, pero él sí. Entonces, esa era una parte interesante porque ahora estaba también viendo una parte que me espejeaba mucho, aquello que no estaba, que aún estaba crudo en mí, ¿no? Entonces, si yo quería correr, pues era imposible, ¿no? O sea, la vida todavía me seguía diciendo, órale, vas, ¿no? O sea, tú andabas, como que andabas ahí fregando con que vas a cambiar y que ahora sí lo va a hacer diferente. Y entonces la vida, pues, ¿por qué no? Me parece una magnífica idea, aquí está, ¿no? Entonces, había también que empezar a crecer cognitivamente para seguir creciendo en el ámbito profesional y también empezar a madurar emocionalmente y salirme de ese lado en el que estaba para empezarme a alinear hacia donde yo quería, ¿no? Entonces, pues fue, yo creo que 2013, 14, punto, habrá sido un año donde sí o sí estuve obligada a crecer, o sea, no había otra opción, ¿no? Sí o sí tocaba salir de lo cotidiano.
Y además, ese mismo año, por ahí del mes de agosto, que curiosamente todos los agostos siempre me han traído regalos que sí o sí me obligan a crecer, ¿no? Entonces, ese agosto no fue la excepción, ¿no? Total que yo iba de regreso a casa de mis papás, un sujeto me aborda por la espalda y entonces cuando empezamos a forcejear, yo me caigo y apoyo toda la fuerza del lado izquierdo, ¿no? Entonces mi cadera quedó desviada, o sea, literalmente quedó de lado, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tener muchos escenarios con la cadera, ¿no? La cadera, la columna, migrañas, o sea, todo mal, ¿no? Pero más que nada, había que aprender a capitalizar eso. Y creo que en ese momento la forma en la que yo entendí que la vida me estaba llamando era sí o sí sanar aquello que yo no me estaba atreviendo a sanar, ¿no? O sea, a tocar la herida que durante muchos años yo había no había querido, de entrada, o sea, hablar de abuso, violación, acoso en el país siempre ha sido un tema que causa mucho escozor, ¿no? Mucho, por todas las vertientes, ¿no? Y entonces, hablarlo en ese momento, aún todavía era complicado, ¿no? Y finalmente, o sea, también la vida en ese momento me estaba empujando a que lo pudiera hablar y a darme como esos 20 de hacia dónde me quería correr, ¿no? Entonces, al principio fue muy difícil, tuve ahí algunas crisis nerviosas y varias cosas, y todo lo que sucede después de un evento de shock, ¿no? Entonces, aún yo seguía con esa resistencia y unos meses después, por ahí de diciembre, que habrá sido como marzo, después de, yo creo como unos 20 años más o menos, justamente voy al trabajo y de la persona que venía detrás de mí había sido la persona que había abusado de mí hace como 20 años, ¿no? Entonces, cuando dije, la madre, o sea, wow, yo estaba sorprendida primero porque seguía identificando las pisadas, aún mi memoria corporal seguía guardando ese recuerdo y también el olor, ¿no? Entonces, cuando lo veo, pues el tipo así quiso, que aparte dije, a la madre, o sea, por este güey no pasan los años, seguía igual. Y fue algo que me sorprendió. Entonces, cuando ya yo subo hacia el transporte, él se va en sentido contrario, pero no quedó ahí. La cosa es que la vida me lo volvió a poner una vez más. Y dije, no, ya se acabó. O sea, a partir de aquí, o hago lo que me corresponde, o me lo voy a seguir encontrando, o algo me va a suceder. Entonces, entre la combinación de ambos factores, dije, se acabó. Entonces, ese día, sí llegué muy alterada al trabajo y una conocida me escribió, en ese momento solamente habíamos coincidido una vez en el trabajo y nada más, y yo no sabía que ella, bueno, sabía que ella seguía estudiando psicología y en ese momento me escribe y dice, aquí soy. Entonces fue así como yo me puse en contacto con mi terapeuta, con Judith, y hasta eso, y de ahí en adelante empezamos Judith y yo a trabajar todo esto, ¿no? Que la verdad fue un trabajo muy intenso y creo que lo principal que yo me acuerdo con Judith fue aprender a vencer el miedo, ¿no? Tenía muchísimo miedo a salirme del cuadrito, no de esto que sucedía, ¿no? O sea, salirme del cuadrito de las reglas de mi mamá. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿No? Entonces ese era el primer paradigma a vencer, ¿no? Y luego de ahí, y aparte estaba muy entretenida mi terapia, ¿no? Porque era empezar o sea, Judith lo primero que me dice es que, o sea, sí tienes todas estas broncas, pero el principal problema que tienes es una ira contenida. Y yo dije, no, por favor, o sea, la gastritis y la colitis que tengo, o sea, está bien, ¿no? Todo cool. Y entonces empecé a trabajar con esa ira. Entonces costó mucho trabajo que saliera lo de la ira que llevaba guardada, muy guardada hacia mi mamá. Y al primero que, o sea, literalmente me agarré chingados en la terapia, pues fue Álvaro, ¿no? ¿Por qué no? O sea, que para variar, o sea, ¿por qué no? Entonces, fue así como poco a poco empecé a sacar toda esta ira y en la medida en la que yo iba virtiendo toda esta ira, también me iba dando cuenta
que me iba permitiendo hablar más. Hablaba más sobre mis emociones, hablaba más sobre las situaciones que verdaderamente me estaban acongojando. Entonces iba también sucediendo que de manera que yo avanzaba emocionalmente en la terapia, mi relación con el trabajo se volvía más amena. Entonces estaba más tranquila y personalmente yo estaba muchísimo mejor, ¿no? Las cosas, pues obviamente con mamá, pues no van a ser fáciles porque a ninguna mamá le gusta que de repente digas, ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sales de esto? O sea, entonces, lo que sucedió más adelante es que empecé a crecer profesionalmente mucho. Llegaron a mí varias oportunidades, proyectos muy, muy interesantes. Y de repente, y pues ya también Álvaro estaba ahí, ¿no? También estaba ahí. Y a partir de ese momento, cuando yo me di cuenta que una parte de mí ya no era yo, que había una parte de la mujer que yo soy que necesitaba ese espacio, empezar a expandirse, entonces tomé primero la decisión, que digo, yo ya sabía que lo iba a hacer, de salirme, dejar ese trabajo en donde estaba para irme primero a descansar y después a seguir buscando para llegar a una empresa más grande. Y entonces así fue como lo hice, me salí y luego estuve, no sé, como unos 3 o 4 meses más o menos en casa de mi mamá. Llegó la oportunidad que yo había estado buscando con la empresa que había estado, no era la empresa que estaba buscando, realmente no era. O sea, nunca le había puesto un nombre, ni un logo, ni un producto, ni nada, ¿no? Pero sí estaba consciente que terminando esa experiencia con esa compañía nacional, quería llegar a una transnacional. Y así fue, o sea, no le puse nombre, color, nada, ¿no? Simplemente llegué. Y al poco rato dije, yo ya no, o sea, la parte, aparte con, bueno, además con Álvaro, lo que empezaba a suceder es algo que creo que sucede en toda mujer, ¿no? Que empiezas a experimentar tu lado más femenino y a entender que, como a develar esa parte del erotismo que en toda mujer hay, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante darme cuenta que había, dije, ¿cómo decirlo? Uno sabe como de la virginidad física que tiene, ¿no? Entonces, como que perdida, no sé, que ya se acabó, o sea, imposible de recuperar, ¿no? Pero de pronto, cuando me encuentro con Álvaro, dije, ay, güey, o sea, esto es como, en este momento se acaba de caer el velo que yo tenía de como la capa virginal que toda mujer tenemos antes de saber de qué se trata nuestro erotismo y nuestra sensualidad. Entonces dije, pues le di el tesorito. A sí, o sea, se llevó literalmente el tesoro porque la parte que yo estaba experimentando, la parte sobre mi sexualidad, sobre mi sensualidad y todo esto que lleva, era completamente distinto a lo que yo conocía anteriormente, ¿no? Y de repente dije, no, pues no quepo, o sea, ya no quepo, o sea, muy bonito y todo, pero la realidad es que yo ya no quepo aquí. Entonces la necesidad de salir de casa era ahora más grande. Y cuando llego a este empleo, alguna vez me acuerdo que yo vacilando, no me acuerdo a quién le había dicho, sí, claro, o sea, cuando yo iba en Taladro y de repente me doy cuenta que la empresa estaba aquí en Huixquilucan y que sí o sí, o sea, si yo quería, pues podía venirme a vivir para acá. Y eso pasó. Entonces, salí, me vine a vivir hacia acá, hacia Huixquilucan. Y entonces empezó como todo este proceso de transformación a tomar más fuerza, ¿no? Empecé a trabajar muchísimo más de lleno con mi parte emocional, con las terapias, por supuesto, y también había una parte donde empezábamos a llegar a esta parte más holística, ¿no? Entonces, todo eso me iba empujando a crecer más y más y más, y a estar en contacto de manera casi diaria con mi mente, con mis pensamientos, con mis emociones. Había días que no eran nada fáciles porque la mente daba y daba y daba y daba vueltas. Yo decía, bueno, ¿de dónde paro esta chingadera? O sea, estoy harta, ¿no? Y entonces seguía creciendo y creciendo y creciendo. Y la verdad es que me iba dando cuenta que cada año tenía un aprendizaje muy en especial, ¿no?
había momentos en los que siempre estaba trabajando con esta parte de mi niña interior, pero había un tema en particular que yo necesitaba ir abordando, ¿no? Entonces, en algunos años iba abordando esta parte del abuso, y cuando lo abordaba, resulta que me volví a encontrar a este fulano, ¿no? Y decía, no, ya, o sea, es momento como para ir, ya, o sea, es momento de irle poniendo punto al final todo esto, ¿no? Entonces, yo me seguía dando cuenta de que esta parte de mis pensamientos seguían conectadas a esa memoria, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo me iba conectando más y me aferraba más con el miedo a eso, pues definitivamente lo iba a seguir atrayendo a mí, ¿no? De maneras, la verdad es que insólitas, ¿no? O sea, esa es la única explicación que le encuentro, es a toda la serie de pensamientos y de miedos que yo iba dejando ahí atorados, ¿no? Entonces, pues sí o sí, cuando yo veía este tipo de situaciones, pues ya no, o sea, necesito meterle el acelerador, pero no se trata solamente de ir más rápido, ¿no? Sino también de ser más amorosa conmigo misma y de estar más en contacto con esta niña que, que en este momento estaba completamente sola y asustada y no era escuchada, y a pesar de miles de cosas, pues no era del todo, ¿no? Entonces, también seguía trabajando con mi ira. Y hubo cambios, la verdad es que muy, muy interesantes en mi parte de alimentación. Había muchos alimentos que yo no toleraba, y de repente me descubría más adelante que ya los estaba comiendo bien, ¿no? Entonces era como darme cuenta de una manera muy tangible que el cerebro había tenido esa madurez, ¿no? O que algunas partes de mí habían también madurado. Mi peso también era algo sorprendente que había pasado con él, ¿no? Porque gracias a que también iba liberando toda esa parte de esos procesos cognitivos, emocionales, mi peso, cuando yo llegué a terapia, yo creo que pesaba como unos 57, 58 kilos, ¿eh? O sea, para que le calcule. Y ya cuando empecé como que a agarrar vuelo con la parte de la terapia, bajé más o menos a 52 kilos. Pero lo interesante, sí. Bueno, lo que quería hacer notar es que la importancia que tiene el ir sanando y liberando emociones y situaciones repetitivas en nuestra vida, y como bien lo dices, en ese acto consciente de decir, de dejar mi papel de por qué siempre a mí de víctima, y de tomar las riendas de tu vida, ¿no? De decir, si ya no quiero que esto que me siga sucediendo, entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Y como bien lo dices, ¿no? Tu cuerpo empezó a dar testimonio de esos cambios y de esa transformación, porque a veces creemos que las terapias de cualquier índole son como para gente loca o que está muy enferma o que ya no tiene, cuando ya probaron todos con los doctores y que ya no les da respuesta a nada, entonces ya recurren a este tipo de sanaciones emocionales, de terapias holísticas. Y si supiéramos que estas terapias pues son como la medicina del futuro, ¿no? O de siempre, porque somos literalmente emociones, y eso se traduce a enfermedades, a situaciones pues gachas que, como dices, se repiten, y si no hacemos algo al respecto para ir liberando y soltando, pues vamos a repetir, y no solamente repetir, sino estar empantanando y ensuciando y echándole nuestra basura emocional a las personas de alrededor, que sin deberla ni temerla, pues creemos que tenemos que aguantarnos, ¿no? Entonces, es como un acto heroico rascarnos y sacar a veces porquería, porque así es, y estar rascando y meternos a ese pantano de emociones para ir soltando e ir entendiendo que no es un tema de locos, es un tema de salud, de paz mental, de cambios importantes en tu vida, ¿verdad, Navi? Es correcto. O sea, y también hacerme consciente que ahí, pues mi peso era también algo donde de alguna manera hacia afuera estaba buscando protegerme, ¿no? Entonces, hasta que solita empecé también a bajar las defensas, estar a la defensiva del mundo, también fue la forma en la que mi cuerpo positivamente empezó a reaccionar, ¿no? Y también de todas las tardes andar soltando chingadazos, liberando mi ira, ¿no?
Entonces, Claro. eso es la parte en la que también, ¿no? O sea, entonces iba soltando mucha agua por todos lados, ¿no? Por medio del sudor, por medio de las lágrimas, por medio de la orina, que a veces, de verdad, o sea, creo que pasaba al baño más de 7 veces al día, que yo sé qué me está pasando, tendría algo mal en los riñones y no. O sea, la realidad es que también mi organismo estaba liberando todas esas memorias que habían estado guardadas, ¿no? Entonces, así habían sido más o menos, que creo yo, los primeros años con la terapia, y seguía avanzando. Y te decía, o sea, cada año yo me daba cuenta de que había un tema en particular que yo iba trabajando, ¿no? Entonces, cada vez que yo agarraba y empezaba a trabajar un tema, pues también me percataba de cómo es que esto que yo estaba trabajando hacia afuera también se iba manifestando, ¿no? Entonces, me hacía pues más consciente de cómo necesitaba ir conduciendo mi propia energía, ¿no? No hasta ese momento yo no estaba tan consciente de lo fuerte que era mi pensamiento, ¿no? O de lo fuerte que es el pensamiento, de lo importante que es entender también la ley de atracción, ¿no? De aquello que vibras o de lo que piensas es lo que empiezas a traer a tu vida. Entonces, me iba siendo consciente de todo esto, ¿no? Entonces, te decía, iba así con esta parte de los procesos, había como que un año en donde, creo que fue un año donde trabajé a mi mamá, otro año donde iba trabajando temas con mi papá, temas de pareja, entonces así como que se, ay ya, o sea, de repente, a veces creo que ya no veía lo duro, ¿no? Nada más veía la utopía, ¿no? Pero, empezaban a suceder algunas cosas muy curiosas, especialmente, creo que fue en el 2019, sí, fue en ese año cuando tuve, después de una situación familiar algo delicada, tuve un problema con la cadera. Entonces, al principio no pasó nada, todo bien, eso habrá sido como por mayo, junio, finales de junio, todo bien, y cuando llega julio, finales de julio más o menos, me empecé a sentir mal. Ah, pero para esto, por ahí de junio, había tenido yo, me había dado primero una infección en la garganta, infección en el estómago, colitis, gastritis, así, todo junto, ¿no? Horrible. Y a los pocos meses, sí, porque finalmente yo no le quería dar del todo la salida a estaba muy enojada, muy enojada con lo que había pasado, ¿no? Entonces, con toda una serie de chismes que casi ni se dan en las familias, ¿no? En ninguna familia, o sea, ninguna familia, ¿no? Y entonces iba como que más bien yo guardando esa ira, ¿no? Entonces, ahora ya no, mi ira, ahora ya no era hacia afuera, ahora mi ira iba hacia adentro, ¿no? Pues ahí había ahora que darme cuenta de que estaba desde el otro extremo y también había que hacerme consciente para volver a trabajar todo esto, ¿no? Y pues total que por ahí del mes de agosto, de repente se hizo un cortocircuito, me senté y a la hora en la que me voy a poner el pantalón, hice un movimiento donde me lastimé, me pellizqué como un cablecito y valió gorro todo, ¿no? Entonces dije, sí lo logro, pero bueno, ya total que fui, tenía ese día consulta, fui y como que dije, ya valió madre esto. Me acuerdo perfecto que allá afuera había unos tacos, cosa muy extraña, nunca como tacos, pero tenían taquitos de lengua. Yo dije, ¿por qué no? Es mi momento. Después de aquí a la incapacidad del seguro social, ¿no? Entonces pasé y ya, y bien, o sea, cené, me fui a cortar el cabello y ya al día siguiente dije, ahora sí, voy a ir al doctor, ¿no? Entonces ya cuando me dieron ya el tratamiento, pues ya ve a tu clínica, unidad médico familiar, donde nunca tienes nada, ve a traumatología, donde nunca necesitas nada, regresa a tu clínica familiar, donde para variar no necesitas otra vez nada, ¿no? Entonces ya era así como que dije, ay, ya, ¿no? Entonces ya eran así mis momentos de resignación total en el seguro social, pero a pesar de todo eso, me acuerdo que yo había elegido pasarla bien. Como que dije, bueno, ya sé que voy a ir al seguro social, Me voy a voy a divertir. pasarla bien. Pues sí, dije, me voy a divertir en el seguro social, ¿no? No tengo nada mejor que hacer. Y entonces iba y pasaba por todas las especialidades que estaban abiertas.
por todas, ¿no? Así como en lo que me hablan, o sea, en lo que abren la puerta y me llaman, dije, pues pomper, ¿no? Ahorita vengo. Y entonces lo hice un poco divertido y ameno para mí, ¿no? Y ya, total que me dieron mi super incapacidad por 15 días y estuve muy contenta. Pero la realidad, era como que la parte fácil, por así decirlo. Porque la parte complicada era que yo no podía caminar. Entonces, el no poderte mover, el estar con un peso sobre la espalda, o sea, es decir, tú estás así, pero tu espalda está así, ¿no? El tenerme que agarrar de todo, o sea, de la cama, del baúl, de la pared, de todo lo que estuviera a mi alrededor para poder ir al baño, era horrible. Y la verdad o sea, era una experiencia dolorosa físicamente, dolorosa emocionalmente y espiritualmente también era una experiencia muy dolorosa. Porque no solamente no solamente era el dolor de mi cuerpo, de decir, estoy hasta la madre de que esto se siga repitiendo, estoy hasta la madre de tener que seguir tolerando todo este tipo de situaciones, estoy harta de que me quieran seguir lastimando de esta manera, estoy harta. Ya estoy hasta la madre de tener que seguir aguantando lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, en ese momento también lo que sucedió y que para mí fue muy doloroso fue que perdí la sincronicidad de mi ciclo menstrual. Entonces, no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Pero para aquellas mujeres que dicen que no está padre menstruar, que esto, que lo otro, cuando tú como mujer estás sabes lo importante que es llevar esa ciclicidad y que es de alguna manera el estar conectada con tu menstruación, es estar conectada contigo misma, no es algo sencillo. O sea, el que se corte porque has perdido la alegría de vivir, porque estás demasiado... Yo no estaba consciente ni siquiera de que estaba pasando por un proceso de depresión. Había estado consciente de que de niña había experimentado una depresión y que llevaba ahí años y años y años guardada, ¿no? Y que había salido y que me había costado mucho trabajo. Pero en esta ocasión, donde otra vez había con esta situación, volvía y además yo había conectado con la depresión de una manera muy fácil, ¿no? O sea, fue muy rápido, por así decirlo, ¿no? Entonces, el haber perdido en mi ciclo menstrual durante, no sé, habrá tardado yo creo que un poquito más de 40 días, y el hacerme consciente que mi parte de mujer, mi feminidad no estaba, que yo estaba dejando de sentir y que no me sentía alegre con la vida, o sea, que estaba, que no tenía como que del todo ese entusiasmo como por decir, tengo que volverme a levantar, o sea, de verdad mi cuerpo ya estaba harto, y de manera interna empezaron a suceder cosas muy bonitas, especialmente porque cuando yo ya me iba a dormir, me acuerdo que había momentos en los que me daban taquicardias, ¿no? Que era como que ya demasiado estrés el que yo tenía y aparte, digo, cosas de trabajo y una vecina que se levantaba así como a las 3 de la mañana y empezaba a correr alrededor del departamento y yo decía, maldita, siéntate desgraciada, ¿no? O sea, ya deja de despertarme, ¿no? Y entonces todo esto me alteraba. Pero yo me daba cuenta que cada día que yo despertaba, yo decía, estoy cansada. Pero no era una voz, no era mi voz la que propiamente hablaba, sino era una voz que existe dentro de todos que decía, estoy cansada. Y estoy cansada, y estoy cansada. Entonces me hice consciente que era mi mujer, la mujer que habita en mí, o la mujer que he venido a ser, que estaba cansada. Y entonces, pues eso, la verdad me entristeció muchísimo más, porque nunca me había permitido escuchar esa voz. Porque todo el tiempo por estar corriendo, por quererle agradar a toda la gente, por evitar problemas con la gente, nunca me había escuchado a mí. Nunca había escuchado la sabiduría de mi corazón, ¿no? Entonces empecé a escribir y escribir y escribir y escribir, porque además algo que me estaba sucediendo es que yo empezaba a conectar con otras memorias de no sé dónde,
No me pregunten de dónde, ni cómo fue, ni nada, ¿no? Simplemente eran cosas que yo pienso que estaba escribiendo desde el subconsciente y que ahí siguen guardados. Y además, creo que esa parte de estar conectada hacia mi sabiduría femenina fue lo que realmente era como tener yo digo que era como la anciana que habita en mí, porque de alguna manera muy mágica yo me iba conectando con lo que necesitaba hacer, con la forma, eh, quiero decir que no ocupé ningún medicamento durante ese periodo de recuperación. O sea, el paracetamol del Seguro Social me hinchó, pues no sirvió para nada. O sea, de verdad, así, ten tu paracetamol y ¿qué otra cosa me dieron? Minoproxen, ¿no? Lo Así, clásico. y Pero sabes, David, diclofenaco. qué interesantes tomas de conciencia nos estás ayudando a tener, porque cuando el cuerpo llega a ese cansancio, ¿no? Que tú dices, es que mi cuerpo ya está cansado porque a veces literal ya no podemos más con las emociones o con todas las cosas que estamos padeciendo y el cuerpo es tan sabio que se expresa y que te hace tener una pausa. Si tú no la quieres tener amorosamente, él te obliga Ah, sí. a que, ¿sabes qué? Aquí y aquí haces caso porque haces caso, y entonces te ponen el tiempo en la cama para que te tomes ese tiempo para ti, porque siempre Sí. nos dejamos para después, ¿no? Porque hay cosas más importantes como el trabajo, como esto, que hasta que el cuerpo no nos para la factura, pues nos detenemos nuestro tiempo, nuestra vida, y entonces ahora sí lo escuchamos para sanar, pues para ver qué podemos mejorar. Triste y lastimosamente, esa es la verdad, ¿no? Que nos dejamos Así así es. como que hasta que ya el dolor es insoportable, hasta que ya me espanté ahora sí por lo que estoy sintiendo y viviendo, que entonces ahora sí necesito ver qué hago al respecto, pero ¿por qué no antes? Si ya tenemos tantas llamadas de atención. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y la verdad es que en ese sentido, de todas estas llamadas de atención, mi cuerpo, yo creo que cada año yo tenía un escenario específico con mi cadera. O sea, no había año que yo me pudiera escapar de la cadera, ¿no? Entonces, como que de repente yo decía, ay, ya siento calientito, y entonces decía, me voy a apurar a terminar de lavar los trastes, porque después de aquí yo me voy a acostar y ya no me voy a levantar, ¿no? Entonces, seguía yo teniendo como esa parte del pensamiento que a muchas mujeres nos enseñaron, ¿no? A no descansar, ¿no? O sea, y hombres también, ¿eh? O sea, también los hombres, pocas veces se permiten descansar, y como mujeres también nos permitimos muy pocas veces descansar, ¿no? Entonces, regresando a esta parte, resulta que empezaba yo como a escuchar esta voz y más bien a permitir ser guiada por ella, ¿no? Entonces, de tal manera que la forma en ese momento como me pude curar fue a través del uso de muchas de hierbas, de unas piedras que tenía aquí en mi casa de obsidiana, que cada vez yo las ponía, bueno, las ponía a calentar, y entonces también el que mi cuerpo, especialmente esa parte de mi cuerpo recibiera el calor. O sea, no era solamente recibir el calor, ¿no? Sino también empezaba yo a llorar. Y a mí eran muchísimas cosas. Había una parte en donde yo me acuerdo que me ponía a escribir, es que, ¿qué va a pasar? O sea, el día de mañana en que yo como mujer ya no sienta, ¿qué va a pasar entre Álvaro y yo? O sea, ¿qué va a pasar esa parte entre mi sexualidad, la sexualidad de Álvaro y yo? O sea, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿No? O sea, sí entiendo que te dirán, bueno, pero es que puede haber muchísimas otras formas, entonces, no, o sea, sí, pero no del todo, ¿no? Entonces era también esa parte, lo que me dolía mucho era esa parte de mí, mi sexualidad. ¿Qué pasaba con toda esa parte donde experimentaba o donde experimento muchas cosas al mismo tiempo? Desde la risa, el llanto, desde muchísimas cosas cuando tú estás, desde todo la magia que sucede, la magia que surge cuando tú haces el amor con la otra persona, ¿no? Con la persona a quien verdaderamente amas, ¿no? Entonces eso para mí, eso me dolía, ¿no? Y había otra parte donde yo decía,
estoy harta de seguir haciendo esto o sea, estoy harta de este trabajo. Entonces, creo que yo la decisión ya la había tomado antes, pero en ese momento, cuando ya de repente así como que ya se acabó, ya. Ya tengo mi incapacidad, 15 días de vacaciones, perfecto, porque no he descansado. Entonces, ya regresando, hablaré con Abraham, no debería decir su nombre, pero no creo que Abraham lo escuche, ¿no? O sea, pues ya, se lo dije, pues ya, voy y le dejo las cosas a Abraham y a Walter, y tan y se acabó, ¿no? Y aparte, cuando cada vez yo iba al Seguro Social muy contenta, muy feliz y todo, y cuando yo regresaba a mi casa por ahí a las 5 de la tarde, pues ya era la hora de la merienda. Quiero decirles que mis cosas empezaron a cambiar, mis horarios empezaron a cambiar. Es decir, o sea, yo empezaba a desayunar, no sé, quizá a las 8 de la mañana, y de pronto quizá a mediodía, media tarde, a lo mejor comía algo, pero yo empezaba a preparar mi merienda con mi cena de 5 a 7 de la noche para que yo me sentara a cenar o a merendar de 7 a 8 de la noche. Pero mi mesa había cambiado por completo, o sea, me gustan, tengo buen paladar, debo decirlo, pero ahora empezaba a tomar vino de mesa, y empezaba a cocinar algunas cosas que yo decía, pues nadie de mi familia, o sea, perdón, o sea, dije, no, o sea, en mi casa esto no se comía, ¿no? Y entonces me di cuenta que esos guisos no tenían que ver con precisamente con lo que yo había adquirido en casa, sino que era como parte de esa inteligencia, como parte de ese conocimiento que todos tenemos. O sea, lentejas, alubias, chorizos, sardinas, panes negros, aceites de oliva, muchas, le di apertura muchas a otros condimentos. Entonces me daba cuenta que algo en mí estaba sucediendo, que me estaba conectando como a algo más, ¿no? Los tés que, por ejemplo, yo me preparaba en la noche para dormir, eran tés que también estaba preparando de una manera muy especial y que me conectaban con la memoria de mi abuela, con un té que yo me acuerdo al que olía la casa de mi abuela, un perfume, una loción que también me conectaba como a esa parte de mi niña interior. Y ese té era lo único, o sea, olvídate que de la valeriana, esto, el otro, o sea, no, el único té que realmente me permitía estar tranquila y dormir bien era este té que me podía preparar, ¿no? Entonces, de alguna manera empecé como a experimentar con esta parte intuitiva o con estas memorias que habitan en mí y empecé a darme cuenta de otras cosas. Empecé a También darme... podemos ver, por ejemplo, cómo a través de tu enfermedad te llevó a conectar con esa Sí, sabiduría que tú ya traes de tus ancestros, de tu linaje, que cómo exactamente. tuviste que poner una pausa para conectar con ellos y que tu abuela viniera y te dijera, mira, mijita, este té, acuérdate de este té, y lo volvieras a refrescar en tu memoria, en tu alma, y lo hicieras uso de eso, ¿no? De esa magia que nos da el linaje, porque no nada más nos hereda enfermedades o cosas gachas, también hay mucha magia y que Así corre es. por nuestras venas, porque por algo el cuerpo nos lleva a esa situación, para que a veces a través de ese reposo, de ese estate quieto, entonces empieza a resurgir la magia que hay dentro de ti. Creo que esa es parte fundamental de tu historia, ¿no? Así Y es. que la vida, bueno, digo que tu situación, tu cuerpo te ha orillado siempre sí o sí a que pongas una pausa para entonces entrar en conciencia y poder hacer ese cambio, esa transformación. Y yo me acuerdo que tú tienes una magia muy particular de la que yo he escuchado, que tú trabajas con con el tarot, esa es parte de tu Así. medicina. Entonces, Justo eso era algo muy interesante lo que empezaba a pasar. Te digo, o sea, lo bonito de todo esto, de gracias a esto que sucedió con mi cadera, es que pude estar en contacto con la parte más sabia de mí. No creo, o sea, creo que alguna parte era así, reconectarme con esa parte de mi abuela,
pero especialmente poderme reconectar con mi papá, porque eso era lo que pasaba, ¿no? Como que en ese momento estaba muy cerca de mi papá, también muy cerca de Álvaro, y, y lo otro es que había una sabiduría que estaba emergiendo de mí, que no sé hasta ahora, yo creo que me enteraré más bien más adelante cuando pase con Eli, a que me explique qué pasó, o sea, qué onda con todo esto que no recuerdo del todo, ¿no? Eran cosas que voy apuntando y la recuperación de mi cadera fue algo rápido, o sea, me llevó aproximadamente, yo creo que para septiembre, octubre yo ya estaba muchísimo mejor. La parte de mi sangre, el tener todo esto, el poder recuperar la alegría, fue algo, no fue fácil, ahí me ayudé mucho de la doctora Laura. Entonces, lo que hacía Laura es con toda esta medicina tradicional china, acupuntura, ventosas, emoxarme, todo lo que pudiera sucederme, y también de la herbolaria con las gotitas mágicas que ella me prepara. Rápidamente pude volver a estar en contacto con mi menstruación, ¿no? Pero había algo ahí interesante porque no sentía, ¿no? Entonces la doctora me decía, por más que, o sea, ya no puedo más, ¿no? O sea, si de plano no, tu cuerpo no absorbe el calor, entonces lo que yo voy a tener que hacer es hacer como una especie de llagas para que te llegue el calor, porque no estás sintiendo, o sea, lo que yo estoy viendo es que no estás sintiendo. Y no es que no sintiera, o sea, lo que sucedía es que tenía un umbral muy alto al dolor, muy alto, ¿no? Entonces, es como, y esto nos pasa a muchos hombres y mujeres, donde sí o sí nos tiene, o sea, tanto que nos están fastidiando con que tenemos que ser fuertes y aguantar y esto o lo otro, que uno lo cree, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que también había que empezar a trabajar con todo esto y fue muy rápida la recuperación, ¿no? Pues para 2020, en el mes de marzo, tuve también otro episodio bastante parecido, en que tenía otra vez que ver con la sangre, estaba teniendo ahí algunos problemas con realmente seguía yo muy cansada y mi cuerpo no había descansado lo suficiente, ¿no? Entonces, gracias a Dios y a quien haya sido, llegó el COVID, entonces me permitió descansar todo lo que yo no había podido descansar en años y dedicarme a mi proceso personal, todo lo que no le había podido dedicar. Y creo que para muchos fue así. Es cierto, sí, que tuvo muchos cambios, pero también necesitamos entender que todo esto era necesario para todos. Y sí o sí, así como ha sido muy duro por la parte económica, por la parte laboral y quizá también por la parte de la salud, también ha sido el COVID, creo que también fue benevolente para otras situaciones, ¿no? Entonces, no voy a ahondar en el tema, en este tema en particular, ¿no? Pero lo bueno es que pude aprovecharlo. Ese mismo año falleció mi abuela, pero fue por un tema de los riñones, y también vivir la muerte de mi abuela fue una experiencia muy bonita, porque no la viví desde la angustia, desde el drama, y cero, o sea, ni de las galletas, ni nada, 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 nada de eso, ¿no? Ni del tierrito, o sea, nada, nada. Fue una muerte muy bella. Y quiero decirles que a mí la muerte, mi acercamiento, mi proximidad con mi abuela se hizo a partir de su muerte. Creo que ninguno de sus nietos, la verdad, la forma en la que yo viví la muerte de mi abuela fue para mí algo precioso, porque ha sido la forma en la que yo he podido conocer a mi abuela mejor que si hubiera sido en vida. Entonces, durante este tiempo, cuando ella muere, naturalmente sí, dije, bueno, pues si algo le pasa a mi abuelita, quien me va a venir a decir, pues va a ser mi tía Silvia, ¿no? Y efectivamente, entonces, hace cuenta, yo lo pienso ese día como a las 11 de la mañana, como a las 11 de la noche me habla mi tía y me dice, ¿qué crees? Pues me dice mi tía lo que está pasando, y, y fue para mí muy, muy tranquilo en ese sentido. Entonces pude estar en contacto con la casa de mi abuela. Fui la única persona que se quedó cuidando su casa, limpiando su casa y haciendo y alimentando a sus hijas, que creo que no era menuda, o sea, era una menuda confianza la que mi abuela me había otorgado en ese momento.
Sí, Entonces, qué gran responsabilidad y sí, conexión con ella, ¿no? Porque sí, bien lo dices, después de que ella ya no está, a quién escogió para hacerse responsable de esa situación. Y creo que por tu historia y por todo lo que nos compartes, pues ese poder de tu linaje femenino está latente en ti y eso es tu medicina, lo que has venido, ¿no? sí, A liberarla, a alzar la voz, a decir, como lo dije, las netas del planeta, lo que a muchos nos cuesta trabajo expresar, pues es que hay que decir las cosas por su nombre y como deben de ser, como muchas veces lo hemos platicado en confianza nosotros, ¿no? Y es así que es. de verdad que qué gran regalo que lo menciones y que digas que el proceso de la transición también puede ser maravilloso y puedes disfrutarlo y puede ser amoroso, lejos de la oscuridad y de la densidad que nos han contado y que tanto miedo le tenemos, porque creo que esa es una invitación de estos tiempos a empezar Así es. a hacer ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad, de quitarle las capas densas y grises, porque incluso en eso hay magia, incluso en eso hay amor, ¿verdad, Navi? Así es. Como tú Y nos lo acabas de justamente expresar. es lo que yo decía, ¿no? O sea, el proceso de muerte de mi abuela para mí fue un proceso muy amoroso. O sea, yo diría que mi abuela, yo creo que más de un año nos estuvo acompañando a todas y fuimos, mi abuela y yo muy claras en ese sentido, ¿no? Cuando antes de que fuéramos a hacer su última voluntad sobre lo que ella quería que se hiciera para el panteón, era, dije, bueno, o sea, órale va, ¿no? O sea, o sea, órale va, ¿no? O sea, tú y yo estamos en esto, pero una vez que ya estés ahí, o sea, ya me vas a dejar descansar porque no he dormido en 15 días, ¿no? Entonces, era muy fácil, por así decirlo, estar comunicada con mi abuela. Y creo que de alguna manera mi abuela nos iba guiando a todas, ¿no? A mí y también a sus hijas las iba guiando, ¿no? A mi mamá, a mis tías, a todas las iba guiando en qué hacer, cómo hacer. Y mi abuelita siempre tenía mucha suerte, ¿no? Entonces siempre decía que le pusieran el camino a los más pendejos para que ella pudiera llegar más rápido, ¿no? Y pues el camino estaba rodeado de pendejos porque realmente en ese proceso teníamos también que, había que ir al panteón donde estaba enterrado mi tío Fernando, que él era un bebé cuando murió, ¿no? Entonces fue también muy bonito porque pudimos estar, lo primero de lo que yo me hice consciente es de que estábamos reconociendo al sagrado masculino en mi linaje, algo que no era nada sencillo, ¿eh? O sea, como que no, esa parte no estaba nada fácil dentro del camino y creo que en las familias mexicanas el matriarcado también es algo muy impositivo, ¿no? Entonces, era también, nos brindaba a todos también la posibilidad de podernos conectar y de conocer y de reconocer a mi tío como un integrante, como nuestro tío, como su hermano, como el hijo de mi abuela, ¿no? Entonces, por esa parte fue un proceso muy amoroso, ¿no? Yo me acuerdo que a veces tenía esas charlas con mi abuela y me acuerdo mucho de una en particular que fue el día en que yo conocí a Cris y a Ale, y que fue como si mi abuela y yo hubiéramos estado sin estar, ¿no? Yo me acuerdo que algo pasó en la cocina y entonces yo me empecé a meter como con las plantas, a hacer algunas cosas de jardinería. No recuerdo exactamente qué más pasó. Lo único que sí puedo decir es que mi abuela era muy buena con sus plantas, con la jardinería se le daba muy bien. Y a partir de ese momento, y fue cuando dije, bueno, ahora que yo estoy aquí con Cris, con Ale, esto es lo que yo quiero. Entonces, me acuerdo que en esa ocasión anunciaron el taller de Mujer Medicina el 1, pero nunca nos dijeron para cuándo, ¿no? O creo que sí, lo habían empezado ese año, no me acuerdo, pero por alguna razón no lo tomé y entré hasta el mes de marzo, ¿no? Pero durante ese tiempo que quedó por ahí, pon tú, no sé, junio, julio más o menos, agosto más o menos habrá sido, empecé a trabajar y a dedicarme más a mí, a estar más de lleno conmigo, a estar en más contacto con mi sexualidad que había estado pues por ahí, ¿no? Así como que dije, ¿qué pasó con todo esto? O sea, sí, dejé de menstruar, pero ¿qué pasó con la libido? O sea, ¿por qué no estoy, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces
En ese momento fue cuando empecé a trabajar más de fondo que de forma con todo eso. Seguía también avanzando en otros procesos hasta que ya llegó el momento en el que también de manera paralela con Judith, en medida en lo que iba avanzando con Mujer Medicina, iba también avanzando con toda esta parte de los procesos de duelos. Y aquí la realidad es que también hubo algo muy interesante en mí, porque durante ese momento de pandemia, cuando muere mi abuela y como que estaba yo ahí en ese inter de ahora qué voy a hacer, para mí era horrible, o sea, el hecho más vergonzoso que había en mí, además de mi sexualidad, o sea, era hablar sobre o sea, sobre el tarot, sobre el mundo sutil, o sea, realidades y cuerpos sutiles, volumen 1, 2 y 3, o sea, temas así como que de cosas y mis experiencias así con la muerte, con las personas, o sea, así como que el niñito que sale en Sexto Sentido y así de veo gente muerta, o así como que, o sea, no Literal. quería, o sea, literal, ¿no? Así yo no quería salir del pinche closet y decir veo gente muerta, o sea, no quería decirlo, pero ni de broma, o sea, ni de chiste, o sea, era así como que mi secreto mejor guardado, ¿no? Pero también me iba acordando que en la medida en la que de pronto yo me iba sintiendo un poco más segura, como que iba yo dejando así como que mis huellitas de que sí, y creo que la primera persona que se daba cuenta era Álvaro, ¿no? Entonces como que pues, todo bien, ¿no? No, nunca me dijo nada. Y mi mamá como que, no sé, como que de repente mi mamá pensaba que era como que de juego, una cosa así rara. Mi papá es médico, ¿no? Entonces, como que de pronto este tipo de cosas no pueden entrar dentro de su paradigma, ¿no? Así como que eso no. Y yo me iba dando cuenta de que sí o sí necesitaba hacerlo, ¿no? Entonces dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no hay chamba, o sea, y solamente así como que anuncian un puesto y 20 están sobre él, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Y entonces me ocurrió un día salir del closet y dije, amiguitos, ¿qué creen? Les traigo la bonita lectura del tarot, ¿no? Y de repente llegó un montón de gente y yo dije, a la madre, o sea, yo que pensaba que a lo mejor me iban a decir, no, ¿qué te pasa? Esto no. Pues resulta que llegó más gente de la que yo esperaba. Y entonces empecé a hacer lo que me correspondía hacer. Y pues obviamente yo recibía una gratificación por ello y entonces mis gastos iban saliendo, ¿no? Y además de todo, yo estaba muy feliz, pero lejos de estar feliz, estaba en paz, en completa paz. O sea, de verdad me sentía en paz, me sentía completamente serena porque estaba haciendo lo que yo sé hacer. Y además, aquí claro, o sea, yo leía las cartas como por ahí de los 14, ¿no? Pero era muy padre leer las cartas a los 14 años, ¿no? Porque, pues, si estás en la fiesta con los amigos, esto y lo otro, pues vas contando que para el taxi, para la siguiente salida, o sea, te la vives así como de la dádiva, ¿no? Así como, como todo muy tranquilo, es muy relajado y todo, ¿no? Pero en esta ocasión, pues ya no, o sea, ya había otras necesidades, ¿no? El teléfono, comprar el limpiador para los pisos, el jabón para los trastes, la comida, todo eso, pues ya eran otras necesidades. Entonces, pues iba saliendo y yo seguía teniendo ese flujo y ese flujo y ese flujo. Y obviamente ya cuando llegó un empleo, pues más del mundo Godín, pues dije, sí o sí, lo necesito, porque también todo está, o sea, ahorita las cosas no estaban como que tan sencillas, pero la realidad es que pues las deudas seguían. ¿Y Y el banco. en qué momento, Navi, tú dices, yo leía el tarot desde los 14 años, ¿no? Pero eso fue intuitivamente porque hay veces que así se nos da, ¿no? Que las vemos Sí. y ya sientes esa conexión con ellos porque Y ya sabes que quieres las hablar así conoces de de algún todo lugar. mal, amiga, así de ya quieres decirle, mira, amiga, date cuenta, pero sí, ya así como que de repente las ves y ya quieres escupir todo. Sí, fue así de una manera súper intuitiva. La realidad es que mi contacto fue así intuitivo, muy intuitivo. O sea, era esta parte de la sabiduría que todos guardamos, pero especialmente conmigo era esa sabiduría, creo yo, de bruja, que ya estaba, ¿no? Y lo único que buscaba era así como de, sácame de aquí, maldita, ¿no? Entonces, de repente, pum, ¿no?
salió. Y esta parte como de estar en contacto con las hierbas y la tierra y todas estas cosas, también salían de una manera muy intuitiva, ¿no? Los tés Y por ejemplo, salían. tú que ya tienes este conocimiento, a mí me encanta el tarot porque literal las cartas hablan y te cuentan historias maravillosas, pero la gente sigue teniendo muchos tabús respecto a él porque muchos creen que es de mala suerte, que te vas a ir al infierno porque te va a decir el futuro y cosas así, ¿no? Y hay muchas cosas capitas que hay que quitar y que hay que ir desmintiendo, porque la verdad es que un tarot desnuda tu alma y te deja así, al descubierto, como Te para deja encuerado. hacerte consciente lo que tú solito te engañas y que no hay Y manera de de que de corras engañarte a hacia través eso. Y en de esta general herramienta yo creo maravillosa. que lo que a todo mundo nos asusta es sentirnos vulnerables, ¿no? Por eso es que la desnudez muchas veces nos causa vergüenza, ¿no? Entonces, como que el quedarte así, encueradito, pues te vuelve vulnerable, ¿no? Y es literal Entonces, lo que hacen las cartas, porque se van a tu subconsciente, van al alma y es ella la que habla y la que, pues a través de esta hermosa herramienta te deja así es. saber cosas que tú solito te quieres hacer pato y que te quieres hacer guaje y que quieres seguir en tus mismas zona de confort, como lo veníamos diciendo, ¿no? Pero el tarot es una herramienta maravillosa para hacer esos cambios en tu vida, para hacerte consciente de las mentiras que te cuentas, porque ahí así sale, literal, y aunque a veces tú lo tiras y la gente se queda así como, no, no es cierto, pues la verdad es que no se equivocan y que por algo salió y por algo les tocó escucharlo. Sí, así, sí. Y me pasaban cosas así muy curiosas con el tarot. Me acuerdo de una chava que estaba embarazada, pero había ocultado su embarazo. Y había una carta en especial, ¿cuál era? Era la emperatriz, que yo decía, chinga, me falta una carta, ¿no? Y de repente fue la última carta porque se había, como que se había ocultado dentro de otras cartas, ¿no? Entonces cuando vuelvo a contar, dije, chinga, cuando la saco y me dice, bueno, lo que quiero decirte es que estoy embarazada y yo, Con dije, razón, con razón, dije, no, pues, las cartas no mienten, querida, pues échale ganas, exacto. ¿no? Y sabes qué, la magia de esta poderosa herramienta, porque a mí me fascina cómo las cartas saltarinas, ¿no? Cómo salen cartas que por algo tienen que salir, cómo se Sí, esconden cartas que por algo se esconden, como nos los estás diciendo ahorita. Y más allá, es que es increíble sí, cómo unas cartas pueden contar historias, cómo se entrelazan entre ellas. Para mí es una de mis pasiones, el oráculo y el tarot, porque finalmente te van contando una historia y a través de esas historias tú vas conociendo a la gente, ¿no? Entonces te decía, en ese primer año de la pandemia, me fui así con el tarot y luego ya, digo, empecé a trabajar, pero me seguía con varios de los procesos que yo tenía y hasta que de pronto cuando terminamos este primer módulo, el taller, estuve muy tranquila, todo bien, y ya venía yo de mucho tiempo así, y dije, bueno, pues ya, no, o sea, ¿qué es lo que realmente yo quiero hacer? O sea, ¿qué es lo que mi alma quiere experimentar desde la parte más sabia, pero también desde esta parte más, desde mi niña interior, ¿no? Entonces, de niña, yo la verdad es que no quería hacer nada, ¿no? ¿Y tú qué quieres estudiar? Y para mí era así como, "Ay, ¿por qué me tienen que venir a fastidiar con qué voy a estudiar? ¿No? O sea, déjenme de presionar, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que de niña, pues yo quería, o sea, yo creía en la magia, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, era como que mi razón de ser, ¿no? O sea, la magia y se acabó. Y como que de cierta manera yo de niña, creo que yo no, pues yo vivía muy en el presente, ¿no? O sea, soy una niña y ahorita soy niña y no me molesten, ¿no? Entonces yo creía en esa parte, ¿no? Entonces me daba también cuenta de que cada vez que yo estaba en contacto, especialmente con las cartas, como que la parte de mi niña interior también estaba contenta. Entonces, órale, esto es validar esta parte que yo creía de niña, es validar la magia, pero más allá de la magia, es validar la inocencia que habita en mí, el poder de maravilloso. sorprenderme, el poder de sorprenderme de todas las cosas bonitas que hay en la vida y el poder de estar alegre todo el tiempo, ¿no?
Y entonces había días en los que yo despertaba y bueno, o sea, saltaba en mi cama, o había otros momentos en los que de verdad como que se me metía Chucky y estaba harta de la vecina y ponía el baúl en medio y empezaba a sacar toda mi ira, o sea, yo así de, me vale, ¿no? O sea, no podía gritar y también en la terapia con Judith también había o sea, pero es que no puedo gritar, ¿qué te impide gritar? Es que me da vergüenza, pues grita, ¿no? Y yo así, entonces también, ¿no? Iba experimentando todas estas emociones, ¿no? Entonces me daba cuenta que existía eso en mí, pero que también había otra parte muy racional en mí. Entonces decía, pues yo tengo que llegar a un punto de equilibrio con todo esto, ¿no? Entonces dije, ¿qué quiero? Dije, pues yo siempre he tenido muy claro que a partir de los 40 dije, yo no quiero ser dueña de nada, o sea, yo no quiero que nadie, o sea, que ninguna empresa sea dueña de mí, ¿no? Dije, yo voy a ser dueña de mí, ¿no? O sea, dije, no, pues esto, bueno, ¿no? Ser de todos y dueña de nadie, dije, se acabó, ¿no? Entonces empecé como a idear o a trazar para dónde iba a ser mi camino, ¿no? Entonces empecé a ver que estaba esta parte como de la mística, dije, pero lo voy a hacer bien, me voy a titular como bruja, ¿no? Entonces, cuando viene todo esto de mujer medicina, dije, perfecto, es la escuela, ¿no? O sea, es como que esto es Hogwarts, dije, de aquí estoy, ¿no? Entonces dije, este va a ser el camino para mi titulación, para que yo tenga mi título que me avale como mujer medicina, ¿no? O sea, como bruja de la era moderna, ¿no? Dije, de aquí soy, ¿no? Entonces dije, órale va, ¿no? O sea, va por ese camino, aquí sigo, ¿no? Pero ¿qué de toda esta parte de la mística me gusta? Dije, pues a mí me siguen gustando las cartas. Dije, ok, ¿no? Pero como tengo una mente que es bien jodona, dije, órale, va, pero a ver si o sea, vamos a seguir haciendo, pero ahora vamos a buscar alguna madre que nos ayude a estar con la parte terapéutica para empezarle a ver los arquetipos que todos tenemos de manera mental, ¿no? Entonces, qué padre que me cuente toda la historia, ¿no? Qué emoción de chismear con la gente muy a gusto y de saber qué rollo con esto, pero también qué padre que yo les pueda decir, espérate, güey, o sea, sí hay una salida, ¿no? O sea, esta realidad que ya construiste, sí se puede, sí podemos hacer algunos ajustes a partir de A, B, C, D, ¿no? Dije, entonces, dije, pues esto que hace falta se lo voy a meter para acá, ¿no? Y dije, bueno, a ver, ¿qué otra cosa me gustaba de niña? Dije, la astrología, dije, a la madre, dije, ¿de dónde saco pinche astrólogo? Y entonces dije, pues había una Argentina buenísima, dije, pues Argentina, cuna de los psicólogos, dije, ahí está Jorge Bucay, y chingos de astrólogos que hay en la Argentina, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cuánto cuesta este curso? No, pues tanto, dije, sí me alcanza, dije, pero ahorita no voy a tener el tiempo, dije, entonces lo vamos a dejar para despuesito. Después dije, ¿qué otra cosa me gustaba? No, pues la numerología, dije, de aquí soy, ¿no? Entonces cuando lo elegí, llegó, entonces tomé todo, tuve un montón de tiempo para dedicarme a esto, pero la parte con los números era aún más sencilla, porque en el plano, en mi vida Godín, estoy en contacto con los números todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea, literalmente veo los números y ya así como que, ¿quién es el güey de aquí? No, pues fulano tal. ¿Quién es el responsable de esto? Fulano tal. Porque, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, y cuando veía la parte de los números con la numerología, era aún más sencillo. Era muchísimo más sencillo poder estar en contacto con los números y entender que los números te venían a contar también una historia. Qué maravilloso, ¿no? Porque justo tú conjugaste estas dos sabidurías, hiciste y creaste tu propia terapia, pero más allá, porque hay que decir que el tarot más que ver el futuro, porque eso es lo que piensa mucha gente, el tarot es una terapia, porque te ayuda a sanar tantas cosas. Y aquí lo interesante es que Navid, por ejemplo, tenía un tiempo en el que ella estaba buscando ese trabajo. Y el día que ella se animó a lanzar esa invitación de si resuenas con esto, yo te ofrezco esta terapia de arcanos y de numerología, y cuando ella empezó cuando ella se aventó y dejó el miedo y publicó esto, llegó mucha gente, pero no nada más eso. Se abrió la otra puerta porque cuando ella giró, el trabajo llegó y fue maravilloso. ¿O no, Navi? Fue sí, la verdad es que fue muy bonito y como que también tuve que ponerme en contacto con algunas cosas que especialmente me daban miedo, como el fuego, ¿no? Cristian así feliz de, sí, el fuego, y otro tu amigo, yo Estás mal, límpiate con fuego, no, mira, o sea, es bien fácil. pues sí, está muy bonito tu fuego y todo, ¿no? Pero a mí me daba pavor el fuego, ¿no? O sea, así como que yo digo,
No, porque quizá alguna de esas cosas como que raras en mí, digo, alguna memoria de tener ahí bien guardada con el fuego que de repente así ¿Te como... quemaron por bruja? No, yo creo que aún no he superado mi trauma cuando hace muchos años, un día antes de mi graduación, una semana antes de la graduación de la universidad, 20 veces me explicaron cómo se debe de prender el boiler, 20 veces me valió madre, pues cuando lo prendí explotó. Oh, Creo que sigo atorada ese recuerdo, ¿no? O sea, creo que sigo ahí. Entonces, digo, había que hacer, hice varias cosas aquí en la casa, empecé también, a buscar muchas posibilidades, pero lo que es cierto es que durante ese momento en el que terminamos la segunda parte de ese taller, me sentía muy mal, o sea, cansada físicamente, emocionalmente también, y la verdad es que no me sentía en ese momento ni con las ganas ni con el entusiasmo de poder comenzar nada. Hasta que justamente cuando le digo a Cris, amiga, tengo todo, creo que me está pasando todo esto. Entonces, mucho también con la ayuda de Cris, empecé también a moverme y a hacer lo que me correspondía, hasta que de pronto yo ya había creado, ya había decidido, yo ya estaba viviendo mi decisión. Y además, estaba también generando, creo que abriéndome más bien el paso para vivir otra posibilidad dentro de mí, ¿no? Entonces, eso ha sido ahora, la realidad es que muchas cosas, o el cómo concibo la magia, sí es una parte, por supuesto, sigue siendo desde esta inocencia, de la parte como de brujitas que todas llevamos dentro, y bueno, algunas calabacitas, lo sentimos. ¿o calabazotas? Pues ya crecidas, ¿no? Ya desarrolladas, ¿no? Ya entradas en edad madura, así, calabazones, que ya no hay nada que hacerles, ¿no? Y otros hombres que también, por supuesto, que tienen esa magia, ¿no? De ser grandes magos, de ser esos maguitos de niños y que ahora de grandes, pues también tienen esa magia, ¿no? Entonces, ahora entiendo esa parte de la magia en mí desde la inocencia, pero también ahora desde el poder de proyectar mi pensamiento hacia quizás hacia algo más, bueno, no quizá, hacia algo más, pero estando ya muy, muy enfocada, ¿no? O sea, ya teniendo muy claro que este es el plan de vida que yo quiero para mí, ¿no? Y que aquello más que mi alma, mi ser ha estado destinado a ser, será, ¿no? Entonces también me hice consciente de una cosa. Dije, a ver, ¿cuántos años? Dije, pues yo la neta dije, quiero vivir como más de 80, ¿no? Entonces dije, pues tengo 30 y tantos, dije, para 80, dije, pues me quedan como 50, 60 años, dije, ¿qué voy a hacer? Que pues tengo un chingo de cosas que hacer, dije, o sea, me da tiempo, o sea, tengo tiempo como para las clases de cocina, tengo tiempo como para, pues sí, como para lo de la astrología, pero también tengo tiempo como para aprender esto y esto y esto. Dije, sí me da tiempo, ¿no? Entonces dije, tengo todo esto para poder seguir aprendiendo de esto y además venir a ser quien yo he venido a ser. O sea, no toda la vida me voy a quedar en el mundo godín, ¿no? Entonces dije, debe haber un plan secundario. Y dije, pues si Diosito me hizo una mujer bien inteligente, dije, pues hay que poner a chambear todo esto, o sea, a huevo, o sea, mi mente va a decir, o sea, sí me vale más, pero a mí me traes el número, ¿no? Y ya sé que yo a mi mente siempre le tengo que llevar el número, ¿no? Y sé que la parte de mi niña siempre va a querer de alguna manera jugar, cotorrear, brincar, echar, reírse, ¿no? Entonces esa parte también es la que requiere que juegue y que esté feliz. Y la otra parte de mi sabiduría femenina, pues también ahora ya requiere de mayor fuerza, ¿no? De poderla nutrir de tal manera que esa sabiduría que habita en mí me muestre cuál va a ser el camino, ¿no? Digo, hay una parte que mentalmente está trazada, ¿no? Pero ve tú a saber cuál es realmente el deseo que existe en mi ser. Entonces ahora corresponde empezar a experimentar esta parte desde mi feminidad, desde la parte más femenina que habita en mí y poderlo también conectar empezar a trazar, digo yo, mi camino hacia la sabiduría, para que cuando yo llegue a mis 60 y todos los años diga,
ahora sí, ya coseché con per, ya sembré con per. Yo nada más vengo pasar así con mi carretilla y cobrar las rentas y todo tranquilo, todo cool, Y sí, y qué ¿no? maravilloso, y seguro que a las personas que llegue este video les hará eco muchas palabras y muchas, Yo espero que sí. no, es seguro que sí, porque hay tanto repitiendo muchas historias que no entienden el proceso y al final es parte de el objetivo de estos videos, ¿no? El que resuenen, el que Sí. entiendan su proceso, el que vean que hay esperanzas, el que vean que no todo está tan perdido, el que siempre hay una solución, que cuando equilibras todas tus partes, tu luz, tu sombra, Tus entonces el mundo chakras, se cuando transforma. equilibras ahí a tus chacas, al Brian, al Kevin, a la Brittany, a la Kimberly, al Brandon y al Ya con eso, Jonathan, o sea, sí, ya equilibrados, ya dejaron el desmadre, ya dejaron de andarse moneando así, ya así, y su entonces ahora Tonayan, sí ya rehabilitados ya tu por el vida da un camino giro del de bien. 360, da un giro de 360 y entonces empiezas a ver ahora sí la vida que de verdad quieres para ti, ¿no? Y Así entonces es volteas atrás y te das cuenta de que todo tiene sentido o el porqué de tantas cosas que venías todo. repitiendo y el porqué de también que las puertas que no se abrían hasta que te reconocieras en todas tus fases, en todas tus, tus múltiples etiquetas, ¿no? O sea, esa es parte del Con todos tus objetivo, amigos imaginarios. exacto, y de todas las tomas de conciencia que queremos compartir el día de hoy contigo. Te Así invitamos es. a liberar y a sanar tu linaje, pero no desde el dolor, sino desde el agradecimiento, desde el ser aquel que parte, pues digo, ese león que viene a partir olas y que eres tan valiente que te atreves a rascarle y a entender muchas cosas del por qué. Y es parte de la magia, de la energía que transmite Nabilé con su recorrido, con su bagaje personal y en todas sus facetas. Es la invitación que hoy tenemos para ti. El pausa cuando tu cuerpo así te lo pida, no te esperes hasta que sea, hasta que ya no haya otra que te lleve al límite y que entonces lo hagas por las malas, porque la vida siempre nos está invitando a hacerlo por el lado bueno, hacerlo por el lado agradable, ya que si te habló tantas veces y no entiendes, pues sí hay que Ahora sí, sacudir un comper. poquito para que te estés en pausa y te empieces a escuchar. Así que yo Así hoy es. quiero recomendarte a Nabilé y esta Gracias. terapia con los arcanos mayores. Te vamos a dejar todos sus datos en la cajita de descripciones si resonaste con su energía, con su magia, con lo que ella está compartiendo. Y también sí, hay veces que las historias nos unen, ¿no? El saber que, ella está pasando lo mismo o pasó por lo mismo que yo estoy viviendo hoy. Y es como una luz en el camino que puedes decir, ella puede entender mi proceso, puede acompañarme y puede ayudarme. Y también es parte del objetivo de estos videos, que te sientas acompañado, que no estás solo, que sea cual sea tu proceso, tu dolor, tu enfermedad, tiene solución. Existen terapias Sí. maravillosas, pero sobre todo, como dijo Nabil en un principio, hacerte consciente que el único responsable de que las cosas cambien eres tú. Es correcto. Y sobre todo, a todos aquellos, bueno, aquellas, a todos, hombre. No, no voy a hacer que ahorita llegue la policía del internet. Me saque el Y con sus diccionario, ¿no? lenguajes inclusivos, ya no sabemos Sí. ni qué decir, ni quién se va a sentir ofendido. Pero bueno, a todos, a todos los que me sientan esta parte, este llamado que de algo, de una fuerza más que está dentro de ustedes, yo los invito a que salgan también del closet de las brujas y de los brujos. Sobre todo también a que se echen, sí o sí, todos deberíamos de estar obligados a echarnos un clavado al cuarto de los trastes viejos y empecemos a ordenar las cosas, a sacar la basura, a sacarlo también de una manera ecológica, sin daños a terceros, ¿no? Y 3, por supuesto, a hacer las tomas de conciencia que todos hemos venido a hacer. O sea, todos estamos llamados a hacerlo, ¿no? Quien no quiera, bueno, pues ya tendrá una segunda, una tercera vida para venirlo a, a experimentar o no, ya es cosa de cada quien,
pero sobre todo a que aprendamos y sobre todo, más que aprender, creo que es amar nuestra propia historia. Exacto. Amar Qué nuestra propia maravillosa. historia y hacernos conscientes de aquello que hemos venido a vivir, ¿no? Y como tal, pues la vida es y será lo que tú quieras que sea. Entonces ahí es, y yo pongo ahí puntos suspensivos, ponle la palabra que tú quieras. Si es maravillosa, si está padre, si está cool, no está tan cool, si vale con B grande, pues está bien, ¿no? Cada quien sabe lo que, Cada quien y sus gustos y lo que quiere vivir, gustos y experimentar. preferencias de cada quien, ¿no? Entonces, solo para ampliar esta parte de la información, sí doy consultas de tarot y puntualmente con los arcanos, para no entrar de pronto ahí en tanto detalle, ¿no? Que digo, ay, ¿para qué? ¿No? Pero las consultas ahora está 100%, bueno, estoy ahora con la parte de la numerología y se complementa con las lecturas de arcanos, ¿no? Entonces, lo siento si de pronto me meto y les veo los calzones, o sea, lo siento, no era mi intención, a veces esto pasa. Si me meto a su cuartito de los trastos viejos y le saco los sartenes, las ollas y las tazas ya sin nada, lo siento, pero la verdad es que es muy padre, a mí me permite conocerlos y también ir entendiendo de todo esto que somos nosotros llamados humanidad, ¿no? Entonces, si les interesa y si resuena también esto con ustedes, con todo el gusto, nada más ahí pueden, nada más avísenme que vienen de parte de Cristian y listo. ¿Sale? Pues ahí está la invitación para todos los que resuenen y vibren con la energía de mi maravillosa Navilé y su historia y su Gracias. recorrido, que te honro, te bendigo Ay, gracias, y me amiga. encanta tenerte en mi grupo de hermagas, de Sí, a compartir mí contigo. también. A mí me encanta, aunque me asustes así de, haz el fuego, y yo, no quiero. Me asusta, amiga, hazlo, y yo, que no. Que Así, casi, sí, casi, vamos oblígame. por más. Pero ya, sigo trabajando, ¿no? Así de, voy a hacer un círculo pequeño, todo lo grande, que no, Cristian, muy chiquito, güey. Pero ya, estoy superando ese trauma. No es cierto. Pues, Ahí va, poco a pues poco. maravilloso, me encantó esta charla, me encantó que A nos mí hayas más, abierto tu amiga. corazón y tu vida. Muchas Y, gracias. y entonces ahí vamos a dejar todos los datos para contactar con mi amiga Navilé para que pues empieces Gracias. a sanar tu vida. Así que Para que gracias, empiece a salir Navilé. del closet. Exacto. También. ¿Quieres salir Para del que closet? también Aquí te salga del ayuda mi closet. amiga Navilé. Así que esperamos que este podcast te haya gustado tanto como a nosotras. Esperamos que tengas un hermoso día y crea maravillas en esa vida o pues lo que a ti se te antoje, porque al final tú O eres lo el que que quieras. escribe, el actor y quien después de todo se queja, ¿no? De por qué me va como me va, pues ya sabes por qué. Así que tengan un hermoso día y por favor, nunca dejen de soñar. Adiós.